realizando parte de la gira, incluso mañana continúa con otros invitados que vamos a tener, y en este caso tenemos representantes de Casagrande. Recibimos en primera instancia al locatario, Raúl Licandro, a quien le damos la bienvenida y el agradecimiento, como siempre, por acercarse aquí al programa. Bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo de la teleaudiencia. Bueno, hoy tenemos estas invitadas de lujo de Casagrande. A mí ya me han escuchado más de una vez en este programa, pero bueno, era interesante, ya que las compañeras venían en el marco de la presentación del Plan País, la segunda parte, digamos, de la compañera Carolina Cose, bueno, tenerlas acá y conversar un poco, darle la posibilidad que conversen un poco sobre lo que es Casagrande, el sector que lidera la ex senadora Constanza Moreira, un sector al cual Orejano, desde que Constanza propuso su precandidatura a la presidencia, tenemos un muy buen vínculo. Incluso muchos de nosotros nos decimos casagrandistas y bueno, hasta ocupamos algún cargo de responsabilidad dentro de la estructura de Casagrande. Así que bueno, perfecto. Yo me quedo por acá, un saludo y un agradecimiento a todas las personas de Durazno que han enviado saludos y condolencias por el fallecimiento de nuestro queridísimo compañero Francisco Pancho Sosa, y bueno, un saludo a toda su familia y amigos. Y sin duda que más allá de que nosotros ayer hicimos incluso una mención especial durante varios minutos como corresponde, también el saludo para ustedes como orejanos y parte precisamente de alguien que bueno, muchos duraznenses siempre lo vamos a recordar con muchísimo cariño. Pancho, la verdad que un ser humano excepcional. Sí, que es hoy estuvimos con Pancho Alves en la mañana en el programa de Fabricio y decíamos, más que orejano pierde Durazno, una gran persona. Sin dudas que sí, sin dudas que sí. Silvana Pisano, que es alcaldesa, ¿verdad?, actualmente del municipio B de Montevideo, y que además ha ocupado distintos roles importantes también, y que mucho tienen que ver con los temas que abordamos a diario en los espacios periodísticos. Un placer, bienvenida, mucho gusto. Muchas gracias, sí, es un placer estar acá en Durazno. Gracias Raúl, el compañero, y por supuesto, bueno, estamos recién llegando porque la idea es, desde Casagrande, formamos parte del equipo de Carolina Cose y bueno, y venir a acompañar esta nueva presentación, este nuevo paso en propuestas concretas que, bueno, más que un rumbo, además que está como muy claro de la propuesta de Carolina Cose, empezamos a ver las acciones, cómo se van a llevar adelante. Y, por supuesto, desde Casagrande hemos venido aportando en los temas que Casagrande se siente como forman parte de su trayectoria política, vinculadas con los temas de igualdad, vinculadas con los temas que además hoy nos interpelan ya como ciudadanos y como fuerza política, y por supuesto Casagrande ha tomado mucho, me refiero a los temas vinculados con el cuidado del ambiente. Así que, bueno, es un gusto estar acá, compartir, formar parte, intercambiar, porque cada lugar además amerita, no solamente en el marco, por supuesto, de la campaña que ahora estamos, que nos encanta, además la política es campaña también, ¿no? Digo, fortalecemos esos vínculos, ¿verdad?, más cercanos, de intercambio además, sino que también para las propias acciones, para este rumbo, para este plan país que hoy a las 7 de la tarde, como bien vos decías, va a dar un nuevo paso. Bueno, es importante, ¿no?, esto de las particularidades que aporta cada lugar, ¿no? O sea, creemos profundamente en la política, ¿no?, descentralizada, en lo que aporta esa particularidad de cada lugar, y por supuesto estas horas de intercambio para este conocimiento vienen bien, no venimos solamente, ¿no?, digo, a plantear, sino a reforzar ese intercambio que tenemos continuamente, ¿no? Y por supuesto, ni que hablar Casagrande y orejanos, que estamos
por supuesto, somos uno y de la mano, ¿no? Por supuesto, y también le damos la bienvenida a Mariela Mazzutti, que, bueno, fue directora, ¿verdad?, del Instituto Nacional de Mujeres, y además, ahora lo decíamos fuera de micrófonos, obviamente, ni que hablar, tiene una parte muy importante en el programa de gobierno del Frente Amplio, lo que es la política de género, y ni hablar si Carolina Cose es electa presidenta, también va a haber un gobierno que tenga mucho que ver en ese enfoque. Sin ninguna duda. Ya Carolina ha planteado el Plan País como, digamos, la búsqueda de bajada a tierra de acciones inmediatas en el marco del programa del Frente Amplio. Y este programa es un programa que apunta a mejorar la vida de todas y todos los uruguayos, y para eso, sin ninguna duda, que necesitamos más desarrollo productivo, más desarrollo científico, más cuidados del ambiente y de la vida, y en ese sentido la igualdad, en pensar en las necesidades de cada una y de cada uno de nosotros es como muy importante. Entonces, bueno, ya hemos presentado hace cerca de un mes un conjunto de acciones inmediatas para empezar a implementar en el primer año de gobierno, si Carolina Cose es presidenta, donde vamos viendo que hay urgencias que tiene el país en relación a salud mental, en relación a la vivienda, que dan cuenta de situaciones de desigualdad que viven, por ejemplo, las niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia en forma frecuente, de la violencia criminal, pero también de la violencia de género. Sí. Las mujeres, y en ese sentido, entonces, nosotros hemos aportado a la elaboración de estas acciones inmediatas, como las que hoy de noche se presentarán, pensando también en la sostenibilidad del país. Entonces, bueno, estamos muy comprometidas en el sentido de que también son acciones que se han ido retroalimentando, como decía Silvana, de nuestros contactos y de nuestras, capacidad de escuchar y de entablar diálogo con distintos grupos y organizaciones que están en distintos lugares del país. Hace poco, junto con Raúl, fuimos a Sarandí del Chi, tuvimos un encuentro muy interesante de mucha gente con quienes pudimos intercambiar las preocupaciones que estaban viviendo allí en concreto. Y de esa manera se van multiplicando el diálogo con otras localidades, con otras ciudades, para que estas propuestas recojan las principales inquietudes que está viviendo el Uruguay de hoy. Uh-huh. Y este Plan País, como se le llama, tiene además obviamente un enfoque muy integral, y que incluso ahora yo lo citaba en algunas declaraciones de Cose recientes, haciendo, por ejemplo, énfasis a capítulos relacionados a la violencia que, bueno, ha crecido exponencialmente en los últimos tiempos en el Uruguay, lamentablemente. Y yo le decía, el enfoque viene mucho precisamente desde lo que ella pretende ponerlo como diría, como el título de esto, que es la presencia en el territorio. O sea, los lugares donde el Estado ha ido abandonando precisamente, no solo la presencia como Estado en sí, sino la eficacia de las políticas sociales, la llegada. Y también yo creo que hasta la propia identificación de los destinatarios de las políticas sociales también ha sido un gran debe, y que en definitiva marca un poco el mapa a seguir para los próximos años. Y la pregunta que uno se hace es qué tan de atrás vamos a correr la carrera ante eso. Sí, yo creo que tenemos que, en estos 5 años que, bueno, que ha quedado demostrado, le prometieron, ¿verdad?, a la ciudadanía este gobierno que les dijo van a tener los 5 mejores años. Bueno, fueron 5 años que yo creo que los que tuvieron, como siempre, buenas medidas son, ¿verdad?, las élites de siempre y determinados grupos. Pero como bien tú decís, la mayor parte
¿verdad? Del pueblo y de muchos sectores. Mariela estaba nombrando, por supuesto, las mujeres. No hay dato, ¿verdad?, que podamos ver cuando estamos hablando de los rezagos, de la falta del derecho y de la seguridad alimentaria, de todo lo que está pasando con niños y niñas, de esta coyuntura donde el gobierno, por supuesto, vos decías la eficacia de las políticas, pero además de las pocas que ha implementado, una retracción, ¿no?, del Estado en los lugares y a los sectores que más lo necesitan, y eso nos hace que tengamos que dar un paso para atrás para poder recuperar muchas de las acciones que se habían ganado en derechos, en igualdad. Bueno, lo vemos a nivel hasta legislativo, lamentablemente. Está quedando demostrado, y bueno, y eso va a significar, por eso creo que Carolina Cose, ¿no?, muy atinadamente, evidentemente, con mucha rigurosidad, ha planteado en esas primeras medidas, en las primeras 50 medidas, ¿no?, un enfoque integral vinculado con uno de los problemas más acuciantes que cualquier vecino o vecina, lo vemos nosotras en los barrios, ¿no?, de todo el país, vinculado con el tema de la seguridad, ¿no?, diciendo, bueno, necesitamos más convivencia, achicar esas brechas de desigualdad que se fueron incrementando en estos 5 años, en este gobierno, y eso significa esas medidas concretas, pero eso no quiere decir, y hoy lo vamos a estar compartiendo, no quiere decir que justamente que no tengamos el horizonte puesto en un proyecto de país, ¿verdad?, profundamente democrático, participativo. No hay medida que esté planteando Carolina y el equipo, ¿verdad?, donde esa posibilidad de participación, ¿no?, de ensanchar la democracia, no esté presente, desde la estrategia de barrios hasta el tema, ¿verdad?, de los consejos planteados por los temas de seguridad, porque volvemos a tener que plantear, de acuerdo a estos retrocesos, ¿no?, estamos hablando de derechos básicos, salud, vivienda, educación, donde evidentemente tienen que estar este primer año estas medidas rápidamente implementadas para volver a tener un piso desde donde poder proyectarnos, mirar ese horizonte del Uruguay, del país que queremos, que sin duda tiene que ser redistributivo, tiene que ser más igualitario, tiene que ser con justicia social, y donde el foco a estos sectores, ¿verdad?, que han tenido un retroceso importante, tiene que ser y estar en la primera línea, ¿no? Uh-huh. Ahora, volviendo al tema género también, por estos días está realmente muy candente el debate por las modificaciones que el Poder Ejecutivo introduce, concretamente a título del Presidente de la República. Se habla obviamente de diversos sectores, colectivos, también desde la oposición, de un retroceso en este sentido, ¿no? Sí, de hecho hemos estado trabajando todos estos días en relación a poder transmitir y analizar por qué presenta el Presidente de la República modificaciones a la ley de violencia de género hacia las mujeres. Una ley que atiende las cuestiones vinculadas a la violencia de género que sufren las mujeres y que sufren niñas y niños y adolescentes, porque es una ley integral donde también le importa y se preocupa las consecuencias que tiene el ejercicio de la violencia en los hombres agresores. Es una ley que de alguna manera humaniza y busca la prevención y la atención de estos problemas. De ninguna manera es una ley antihombre, sino que es una ley antiviolencia.
obviamente que el ejercicio de la violencia no le hace bien ni a quien la ejerce ni a quien la recibe. El proyecto de ley tiene 4 artículos y nosotros creemos que de los 4 artículos, uno, es un ajuste de texto que no genera ningún inconveniente en el artículo 3. Luego hay otro artículo que sí va hacia el punto de la verosimilitud de las denuncias, y es como el gran argumento, el gran justificativo que se presenta para introducir estas modificaciones, que son las denuncias falsas. Nosotros decimos, no hay noticia más falsa que hablar de la denuncia falsa, porque de hecho no hay datos. De hecho, no pueden afirmar de que hay denuncias falsas, porque en realidad no tenemos datos. Tampoco podemos decir que no hay denuncias falsas. De hecho, uno podría decir, bueno, un porcentaje de denuncias falsas puede haber porque hay en absolutamente todos los delitos. Entonces, sería así como nosotros decimos, no puede fundamentarlo por ahí porque no sabe la dimensión, tampoco nosotros lo vamos a estar negando. Lo que sí sabemos, y esto te lo pueden decir los operadores de justicia, lo dicen los defensores públicos, se plantea en los operadores judiciales que son mínimas. Cuando hay denuncia falsa, esa ocurrencia es mínima. En los países que hay estadísticas con respecto a esto, no llega al 2%. Entonces, poner el acento en la denuncia falsa tiene un efecto de desestimulación de la denuncia. Cuando nosotros decimos, tenés derecho a vivir sin violencia, podés denunciar, se le está abriendo las puertas del Estado para que la persona que sufra este tipo de situaciones se anime a acercarse y a denunciar y a buscar justicia. Claro. Entonces, las consecuencias pueden ser muy gravosas. Lo que sí sucede, y esto sabemos porque hay colectivos, obviamente, cuando una persona ejerce violencia, agrede, en el sentido del maltrato físico, en el sentido de la amenaza de muerte, en el sentido de la amenaza económica, en el sentido del destrato psicológico, que estos son distintas formas de violencia con distintos grados de agresividad, siente que tiene el derecho de hacerlo, entonces va a negar. Los agresores niegan que ejercen violencia porque consideran de que su conducta es correcta y está justificada. Entonces sí tenemos negación de la situación. Y también podemos tener situaciones con falta de prueba. Eso también es cierto. Es decir, el hecho existe, es real, pero como ocurre dentro de 4 paredes, es difícil de demostrar y por eso son importantes las pericias y la investigación que hace el juez. Hay un estudio de la Facultad de Derecho que es muy importante porque se nombra en la justificación del proyecto de ley, aunque las conclusiones no sustentan lo que afirma el proyecto de ley, que es que los jueces cuando toman medidas de protección las toman en un porcentaje muy alto de manera correcta. Es decir, cuando se denuncia una situación de riesgo grave o de riesgo moderado, que el juez pone medidas de protección de manera urgentes, en el análisis de los casos da cuenta de que muy mayoritariamente esas medidas estuvieron bien puestas. Entonces, es importante que se denuncie la situación de la violencia de género y es importante la actuación de los jueces, que sí requieren equipos de asesoramiento, mejoraría muchísimo la eficacia de la actuación de la justicia si los jueces tienen los equipos y por supuesto que hay que fortalecer la defensa pública. Ese estudio lo que sí dice es que las mujeres tienen una defensa pública que va poco preparada a la audiencia porque los defensores están desbordados, esto para el caso de las mujeres,
Y ese mismo desborde hace de que los varones mayoritariamente no tengan defensa pública. Y eso es una carencia. Es decir, nosotros queremos que haya una defensoría con más recursos para que hombres y mujeres puedan tener la defensa pública. ¿Por qué hablamos de la defensa pública? Porque mayoritariamente, también esto lo dice el estudio de la Facultad de Derecho, este es un problema que se acercan las mujeres que pertenecen a los sectores más pobres de nuestra población. Es decir, que los sectores de mejores condiciones económicas de alguna manera resuelven la problemática de sin hacer la denuncia en los juzgados especializados de familia. La problemática aparece con mucha fuerza en la violencia sexual, que obviamente es un delito, donde ahí sí, efectivamente, muchas veces las víctimas son niñas, niños y adolescentes. Y ahí aparecen los dos artículos que estamos radicalmente en contra. Estamos radicalmente en contra que se revictimice a los niños, por más que digan que el proyecto que no se quiere revictimizar, pero si se le agregan más pericias a los niños, ¿qué quiere decir esto? Que en varias circunstancias y de distintas maneras tienen que decir la violencia sexual que han sufrido, eso produce consecuencias muy graves a la salud mental de los niños y va en contra de los derechos y de la defensa de los niños. Y por otro lado, también quieren sacar el artículo de la reparación. Ya se sabe que la reparación económica es muy importante. Cuando se hace un daño hay que repararlo. La ley de violencia de género reconoce que si hay una sanción de culpabilidad, es decir, de que ya hubo una demostración del ejercicio de un delito y hubo una sanción penal, esa persona tiene que hacer una reparación económica. Este es el artículo que quieren derogar. Obviamente que tenemos casos muy sonados que van a tener probablemente que hacer reparaciones económicas importantes. Tenemos personas que provienen de sectores poderosos, que han estado en la política, no quiero nombrarlo, pero ya sabemos de quién estamos hablando, que van a tener que hacer reparaciones económicas importantes, y esto realmente yo creo que estamos convencidos desde el Frente Amplio que afecta los derechos de las víctimas y que prácticamente es un artículo con nombre y apellido. Sin duda que sí, clarísimo. Mencionaste hace un rato temas que tienen que ver, por ejemplo, con políticas ambientales, básicamente. Tal vez ese haya sido un déficit en el gobierno del Frente Amplio y se haga de pronto también hincapié en ese aspecto, porque también a veces conversando con dirigentes y también, militantes frente amplistas en sí, votantes, decían, faltó un poco eso en los gobiernos del Frente Amplio y tal vez ahora sea momento de hacerle más una profundización a una política en ese aspecto como gobierno nacional, en caso de volver. Sí, por supuesto, pero en realidad esto tiene como un fundamento, por lo menos yo lo evalúo desde este lugar. También la sociedad, la política siempre va atrás, por suerte, además, porque tiene que ser así, de los cambios. De las organizaciones sociales, sí, de los pueblos, como vos decís, sí, de la sociedad, que es la que coloca... va instalando los temas. Exacto. Entonces, no olvidemos el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, cuando teníamos las encuestas de que el 63% de la población, ¿verdad?, estaba a favor, y el espectro político, en definitiva, todavía seguía sin poder reglamentar la ley que diera esos derechos, la del IVE. Pero paralelamente, los temas, la sociedad, cada vez más, recordemos, por eso decía yo también, el tema del cuidado del ambiente es un tema que hasta no hace mucho íbamos a donde íbamos y veíamos detractores y diciendo no existe el cambio climático. Por favor, ahora tenemos,
comentábamos, ¿no? Que soy la alcaldesa del municipio central de Montevideo y hoy tenemos, de acuerdo a las lluvias, ¿verdad? Digo, a la cantidad de agua que cae en la unidad de tiempo, lugares que se inundan, que esto no sucedía. Digo, hoy nadie lo puede negar. Entonces, la sociedad ha ido cada vez concientizándose más de que estamos en una crisis ambiental, ¿no? Y que no es posible, ¿verdad? Seguir sin tomar medidas, sin pensar en un horizonte de desarrollo, por supuesto, con justicia social, pero que sea sustentable. O sea, ya no vale cualquier cosa. Nosotros estamos en contra de las políticas extractivistas, ¿no? Digo, que otrora, hace décadas atrás, por determinados puestos de trabajo, en fin, se justificaban. Bueno, ahora igual hay, ¿no? cierta rama de la política que, por cierto, se va a la derecha, no a la izquierda, que sigue teniendo ese tipo de pensamiento. Pero bueno, socialmente también cada vez más, ¿verdad? Nosotras, cada propuesta, cada idea atrás de nuestras propuestas vinculadas con la agroecología, del cuidado, ¿no? De esa simbiosis, quienes estamos en las áreas totalmente y 100% urbanizadas, pero cada vez más tenemos el desafío de pensar esa interrelación entre lo urbano y lo rural como parte del desafío de ese desarrollo en el cual ya no se puede hablar, ¿verdad?, sin colocarle el binomio de la sustentabilidad. Y yo creo que en esto, en los últimos años, ha habido, y por supuesto, con determinadas problemáticas, por supuesto que la sociedad, ¿no?, sale a la calle y reclama justamente que los y las políticas tengamos en cuenta eso. No olvidemos que acabamos de pasar, ¿no?, hace 3 años, el tema de la pandemia que, vino a colocar una conciencia, además, hasta del tema de lo que significa la soberanía alimentaria en relación, ¿no?, cuando las ciudades sitiadas, en definitiva, por no poder movilizarse, decir, ¿de dónde viene el alimento? ¿Cómo entra? En fin, yo creo que ha colocado esa parte, ¿no?, vamos a decir, generadora de una nueva conciencia que trajo, es fundamental. Y hace 1 año y medio, cuando, ¿no?, no podíamos creer los montevideanos no tener agua, ¿no? Una crisis, ¿no?, que colocó en jaque, y por supuesto con un gobierno, como decíamos, ¿no?, en el cual esa retracción de las garantías públicas que tiene que tener una sociedad para, ¿no?, vivir en igualdad y acceder a los derechos, que de repente nos encontramos todos yendo a comprar los bidones de agua, una especie de privatización de un servicio básico que debería, ¿no? No sé, nosotros queremos además ensanchar la participación de la sociedad en los servicios que son bienes comunes. Casa Grande en este momento está aportando en una perspectiva totalmente, con esto que decíamos, ¿no? Nuestro rojo, verde, violeta, redistribución, cuidado del ambiente e igualdad, feminismo, ¿no? Sí, a nivel social. Estamos transitando una campaña en la cual estamos compartiendo, dialogando con todas las personas sobre lo que significan los bienes comunes, que es un paso más que los bienes públicos.
¿verdad? O sea, digo, porque es justamente esa transformación de lo público, ¿no? Digo, apropiado, gestionado, valorado, ¿no? Digo, por la comunidad. Y el agua es fundamental. Por lo tanto, digo, hoy tenemos una gran expectativa de este paso que Carolina Cose da en nuevas medidas que colocan hoy el tema del desarrollo bueno, como decíamos, ¿no? Con igualdad social, pero también con esa sustentabilidad que hoy justamente la sociedad cada vez reclama más, ¿no? Digo, y que, bueno, tenemos que estar a la altura de lo que la sociedad reclama y, bueno, lejos de defraudar, al contrario, ¿no? Dar el paso en el marco de esa garantía de derechos que los gobiernos, y más los gobiernos de izquierda y frente amplista, tenemos que ejecutar. Bueno, yo les agradezco muchísimo por haber estado acá. Sé que ahora en 15 minutos, sí, a las 5 de la tarde, ¿verdad? Tienen conferencia de prensa. Yo te pedí una breve intervención con este tema del ambiente, y vos decías que había gente que incluso negaba el cambio climático. Presidentes que negaban eso. Sí. Plena crisis. Durazno en 2 meses lleva 3 crecientes. Claro. Sí. En la primera creciente tuvieron que evacuarse 3.000 personas. En la segunda creo que anduvieron alrededor de 1.500 y en la última no muchas. Pero 3 crecientes en 2 meses. Sí, sí. Después de un periodo de una sequía que afectó a todo el país. Estos temas no están en la agenda política, por lo menos en Durazno no lo vemos. Vos que entrevistás políticos de todos los sectores, decime, ¿quién habla del problema de las crecientes y de buscar una solución a largo plazo? Y concretamente lo han planteado en este caso vos y Aidemar hace un rato. Bueno, sí. O sea, el otro día lo decíamos, el Plan Local de Durazno cumple 10 años en este 2024, y en el artículo 19 establece que la Intendencia deberá gestionar de alguna manera en los sectores socioeconómicos más débiles, por debajo de la cota 9, una solución que pase obviamente en gran parte por el realojo. Sin embargo, y esto me lo confirmaba también Silvana cuando trabajaba en el Ministerio de Vivienda, Durazno nunca planteó esa problemática a ningún gobierno, ni en el actual ni en los pasados, porque ella me decía, no, para Durazno no había problema de realojo de asentamientos. Me lo decía el anterior director nacional de Vivienda, Salvador Esqueloto, que se le planteó al intendente de Durazno la posibilidad del gobierno del Frente construyera 50 viviendas para realojar personas que viven en zonas inundables, y la Intendencia en 5 años no fue capaz de aportar un terreno. Y esto además lo hablábamos también con Sebastián Moreno, director de Tierras y Hábitat de la Intendencia de Montevideo, el papel que cumple la Intendencia Municipal de Montevideo con una cartera de tierras que fue creada por Tabaré Vázquez en la década del 90 y que se alimenta, entre otras cosas, de inmuebles que son deudores contumaces, y que acá en Durazno, en vez de plantearle la posibilidad de que esos terrenos pasen, sobre todo terrenos que están dentro de la trama urbana, que ya tienen servicio, pasen a una cartera de tierra, lo que hace la Intendencia de Durazno es tercerizar el cobro, darle al estudio contable Posadas y Vecinos la posibilidad de ejecutar esos padrones y cobrarse su comisión. O sea, falta de una visión política, falta de una planificación y falta, obviamente, de una sensibilidad en un problema tan grande como es el de Durazno, que es un problema endémico y que cada vez se agrava más, pero lamentablemente no es un tema de campaña, no de campaña demagógica, de ir al barrio, como lo hemos visto, a sacarse fotos con la bolsita, cuando los vecinos no tienen más remedio que hacer una olla, sino buscar soluciones de fondo a corto, mediano y largo plazo, porque esto obviamente no se soluciona en un quinquenio, pero sí por lo menos demostrar la sensibilidad, la voluntad y propuestas. Y eso es lo que está faltando, por ejemplo, en Durazno. Y dentro de las propuestas de Carolina Cose está el tema ambiental, está el tema de los relojos, está el tema de trabajar en las corrientes de agua, en los cursos de los ríos y en el realojo de asentamientos que no solo en Montevideo están a la vera de arroyos que se inundan, sino en todo el país, porque además hay estudios que establecen de que
casi el 40% de las localidades del Uruguay, muchos de ellos están situadas en zonas inundables y tenemos que cambiar la cabeza. Sí. No es el río Xi que crece y nos invade y nos inunda. Somos nosotros que en forma totalmente descontrolada y desorganizada, con falta de planificación, hemos invadido las zonas que son naturalmente inundables. Y relleno de bañados, eliminación de monte nativo, extracción indiscriminada de arena, eso con respecto al río Xi, y a la cuenca, ni que hablar, toda la producción agropecuaria que tiene un sistema de explotación que afecta directamente la salud o el ecosistema de los ríos y arroyos, con lo cual, sumado a todo esto, un cambio climático es una bomba de tiempo. No tan lejos de acá tenemos un ejemplo de lo que ha sido el Río Grande do Sul. Tenemos que poner la barba de remojo y pensar de que hay que trabajar ya en este tema. Ni que hablar. Y además yo iba a agregar que con el tema de la tercerización del cobro de deudas, Estudio Posadas y Vecinos vinculado además a la Fundación A Ganar. Eso entraría uno a preguntarle a los candidatos realmente sobre esta linda organización, ¿no? Está en Salto Grande también ahora. Encima de eso, completitos, ¿no? Pero bueno, es un tema para seguirlo abordando. Hay que anotar. Sí. Gracias, de verdad, un placer. Gracias a ti. Última pausa y ya venimos para el cierre.